Hola, soy Facundo. Bienvenidos a No Sos Cualquiera, un podcast donde te comparto ideas sobre marketing, administración, emprender y más. Hace tiempo que cada vez más se habla sobre contenidos. Aumentó su cantidad, se multiplicaron los creadores y en las estrategias hay que reconocer que son una pieza fundamental. Hoy te voy a contar algunas cosas importantes sobre la producción de contenido, pero principalmente enfocándome en estrategias digitales. El título de hoy es Contenido gratis que cuesta mucho. Ya en el mundo de la publicidad tradicional, el contenido era muy importante. El mensaje dentro de las campañas publicitarias, la creación de spots para tele o para radio o campañas que eran en la vía pública, siempre el contenido fue una pieza, una herramienta fundamental para lograr esa comunicación del marketing y llegar a las personas a las que queríamos llegar. Con el avance de Internet, la primera gran expresión de marketing de contenido se empezó a gestar dentro de los blogs, donde personas o empresas o productoras de contenidos empezaban a generar un espacio para compartir lo que producían, en general de una manera gratuita y abierta para todo el público. Hoy en día, sin duda, son una herramienta vital y pesan un montón dentro de la creación de estrategias digitales. Al momento de decidir cómo llegar a las personas, cómo alcanzar nuestros objetivos, nos damos cuenta que en esa cadena los contenidos son un eslabón que no podemos dejar de tener en cuenta y prestarle mucha atención. Hoy te voy a hablar sobre algunos puntos importantes que vale la pena pensar y tener en cuenta para mejorar nuestra visión sobre la producción de contenidos. Como punto de partida, cuando hablamos de contenidos nos estamos refiriendo a fotografías, texto, diseño con vectores, videos, cualquier tipo de expresión audiovisual o plana como puede ser un texto que nosotros generamos para compartir en cualquiera de los medios que están disponibles. Con respecto a esta creación, un fenómeno interesante que se dio durante los últimos años es la multiplicación de los productores. Si vemos la evolución de las redes o de los medios desde el comienzo de la expansión de Internet hasta ahora, vamos a ver que hubo sucesivos cambios de paradigma. Si quieren podemos setear el primero como ese gran mundo 1.0 o web 1.0, comunicación 1.0, que era el paradigma tradicional, donde había un gran productor y un montón de consumidores. Es el paradigma de la televisión. Hay un gran orquestador que es el que muestra el contenido, pero después los consumidores son todas las millones de personas que se pueden sentar adelante de una televisión a consumir ese contenido. Pero Internet permitió que la creación no esté necesariamente centralizada en una sola persona, sino que nos empezó a dar poder a todos y espacio para poder producir nuestros propios contenidos, que es lo que pasa en las redes sociales. En las redes sociales somos nosotros los productores. Facebook de por sí es solamente un gran contenedor de todo lo que todos nosotros como usuarios producimos. Y a esta web o a este nuevo paradigma comunicacional es a lo que llamamos comunicación 2.0. Este último tiempo quizás empezó a hablar de 3.0 y 4.0, tratando de subir de nivel o profundizando en este concepto de interacción entre las personas y los medios como personas y juegos que se van dando dentro de ese circuito, metiendo nuevas tecnologías como los entornos de realidad virtual o realidad aumentada y demás que proponen desafíos nuevos también a la hora de producir contenidos. Pero más allá de eso, el gran quiebre estructural, por lo menos visto desde hoy, es el que se dio entre ese mundo 1.0 y 2.0, entre un mundo más bien estático, donde uno producía y muchos consumían, a un mundo muchísimo más dinámico, más si quieren democratizado, en el que todos somos capaces y tenemos el poder de producir y al mismo tiempo todos consumimos lo que todos los otros producen. Y en esta web la conversación es fundamental y la conversación gira en torno a los contenidos. Nosotros conversamos, charlamos, interactuamos con los otros seres humanos a través de esos contenidos. Yo puedo comentar una foto que publicó un amigo o puedo compartir un tema que grabaron otros amigos o una banda. Hay interacción a través de esos contenidos. En las redes sociales
esa interacción persona a persona fue el fundamento basal de la creación en sí o del nacimiento de las redes sociales. Todas las redes sociales en su origen nacieron para que los usuarios interactúen entre sí. Y por eso mismo se llaman redes sociales, porque intentan emular ese proceso que se da naturalmente en cualquier sociedad o en cualquier grupo. El desafío en este sentido se da con respecto a la publicidad, que es lo que en todo caso rentabiliza muchas veces a las redes sociales. Y los modelos publicitarios como los conocemos tradicionalmente rompen un poco este esquema. Si dos personas están interactuando y se les aparece una publicidad, un video, una foto, lo que sea de una marca entre su conversación, lo único que va a hacer es que esas dos personas se molesten, se perturben, quiebren ese flujo natural que estaban teniendo entre sí y no le presten atención a la publicidad de una marca o de una empresa. Y acá es donde es realmente importante considerar este fundamento social de las redes para tener en cuenta cómo nosotros interactuar con las personas y, en todo caso, a través de qué contenidos vamos a interactuar. Entonces, en este sentido, queda claro que el contenido es fundamental para desarrollar nuestra estrategia de vinculación y de alcance con esas personas, porque el contenido es lo que va a permitir que nosotros interactuemos con esas personas de una forma más sana en ese entorno social y que las personas hablen entre sí de los contenidos de mi marca en ese entorno social. Entonces, en ese aspecto estoy escalando y potenciando lo que el espacio me ofrece. Ahora, hablando en sí de producción, hay también algunas cosas para tener en cuenta. Una, y quizás muy importante en este sentido, es que las herramientas productivas o las herramientas que necesitamos para producir contenido están muchísimo más accesibles. Hoy, la cámara de prácticamente cualquier teléfono de gama media o alta produce un video o fotos de una calidad bastante aceptable que hace 5 años no era posible. Hace 5 o 10 años de pronto necesitábamos una cámara profesional de fotos o de video y el simple acceso ya representaba una barrera que nos podía frenar a la hora de producir los contenidos, también en cuestiones de formatos. Hace un tiempo los videos de moda duraban 15 minutos, media hora, una hora, y hoy sin embargo estamos pensando en formatos muchísimo más cortos, 15 segundos, 30 segundos. Entonces, las herramientas hoy de por sí no terminan de ser un freno, están mucho más a la mano. Tenemos muchísima más variedad en formatos y al mismo tiempo la demanda de contenidos se atomizó porque la cantidad de público que consume contenidos es muchísimo mayor a la que lo consumía antes. Pero al mismo tiempo tenemos un punto interno en este punto, que es que cada vez los consumidores son más específicos, cada vez vemos más nichos de mercado y no tanto público masivo. Para empezar a redondear un poco esta idea sobre la producción, quiero enfocarme en algo que tiene mucho que ver con el título que le puse a este capítulo. A veces creemos que porque es contenido simple que podemos grabar con nuestro celular o un artículo de blog que podemos escribir con cualquier dispositivo, incluso desde el celular, tenemos esa fantasía que es fácil de producir, que es simple, que no demanda mucho trabajo. Y la verdad es que muchas veces en este aspecto trabajamos con un horizonte de jugar con lo simple, y hacer las cosas simples es todo un arte que tenemos que aprender a trabajar. A veces vemos un dibujo apenas garabateado o un video de 15 segundos de una persona de un plano continuo o memes, pero cuando intentamos replicarlo, muchas veces caemos o en una mera copia o en una copia encima mal creada o en un nivel que ni siquiera logra impactar lo suficiente como el contenido original que nosotros vimos. Entonces, un punto importante es no subestimar el esfuerzo. No digo subestimar a la otra persona, sino no subestimar el esfuerzo. No creer que porque lo vemos simple, va a ser simple para nosotros para hacerlo. Esa persona que hizo el dibujo garabateado probablemente tiene muchísimos años de estudio de dibujo y de práctica de dibujo y seguramente pasó por un montonazo de estilos para poder enfocarse en ese tipo específico de dibujo. Entonces, que algo nos parezca con poco diseño, entre comillas, o simple, o corto, o fácil, no necesariamente quiere decir que lo sea efectivamente en la práctica para nosotros hacerlo.
Animarse a compartir los contenidos es sumamente interesante porque cuando nos seteamos en este nivel de calidad o intentamos establecer nuestro propio estilo, muchas veces los frenos a nuestra creatividad o a nuestro mismo proceso de creación de contenidos hace que nunca nuestras ideas terminen de salir a la luz. Y es necesario que las ideas salgan a la luz. No digo publica cualquier cosa que produzcas, pero sí empezá a animarte a compartir, a animarte a poder publicar, a poder testear con gente real fuera de tu entorno qué pasa con esos contenidos, qué funciona, qué no, y empezar a aprender de tu propio viaje y no solamente del viaje que otros hicieron con sus contenidos, porque estoy seguro que conoces a youtubers o instagramers o blogueros y los seguís desde hace mucho tiempo y probablemente hayas podido empezar a leer ciertos patrones de creación, ciertos patrones de conducta de quienes consumen ese contenido, porque de hecho vos sos una de esas personas que lo consume, pero no necesariamente el camino del otro va a funcionar con vos. Muchísimo más si vos tratás de imitar o alcanzar al mismo nicho. Tu camino es tu propio camino y con los contenidos animarse es muy importante y lograr destrabar esas barreras y esos frenos te va a hacer crecer muchísimo como productor y también te va a permitir poder seguir creando, ya no desde tu ideario, sino de qué es lo que funciona en el público al cual vos querés llegar. La producción de contenidos es sin duda un tema que me interesa muchísimo, es un tema que me gusta y me apasiona realmente muchísimo y no lo voy a dejar acá, lo voy a volver a tratar en muchísimos otros podcasts, en muchísimos más episodios para ir desmenuzando otros patrones de conducta en la producción y patrones de consumo y qué cosas pueden funcionar mejor o no. Pero me interesa que por lo menos hoy te lleves esta idea, que no necesariamente porque un contenido parezca simple, parezca básico, lo es a la hora de producir. Si tenés alguna duda o querés hacerme algún comentario, podés escribirme a @nososcualquiera en Instagram. Y recordá que aunque te lo digan, no sos cualquiera. Hasta la próxima.